Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí, en Exponiendo la Palabra. Gloria al nombre del Señor. Hoy en Preguntas y Respuestas me dicen, los milagros de Jesús eran más un mensaje que un prodigio. Pero la gente se fijaba demasiado en el prodigio y se le escapaba el mensaje. Ojalá no nos pase a nosotros lo mismo. Es la verdad eso, ¿no? O sea, cada milagro que hacía el Señor Jesucristo era un mensaje para la humanidad, más que nada para el pueblo de Israel en aquel entonces, demostrándole que Dios existía, que habían venido a visitarlo, que estaban con ellos en la tierra compartiendo lo que le había prometido, que un día vendría el que iba a ser Salvador del mundo y que iba a compartir su gloria con eso. Ahora es muy importante considerar que en los milagros de Jesús qué finalidad tiene. La finalidad que tiene la palabra y los hechos de Jesús es realizar y manifestar nuestra salvación. Manifestar que Él es el Salvador enviado por Dios para restaurar la humanidad caída, y eso es lo que pretenden en sus discursos, su parábola, sus hechos y todos sus milagros. Y en los milagros de Jesús muchas veces vemos más el hecho prodigioso que el mensaje. Muchas veces la gente se emociona así, pero viste, sanó el paralítico, resucitó al muerto, sanó al leproso, alimentó a las personas, pero Jesús es el que lo hizo. Él es la persona, Él es la fuente, de Él provino, en Él estaba la solución, de Él provenían las cosas. Pero la gente se queda con las cosas muchas veces. Lo deslumbrante de su actuación hace que nuestros ojos queden asombrados y que no puedan ver lo fundamental. Y no es que no sea importante el hecho milagroso, la curación, la pesca, la multiplicación de los panes. Sí son importantes esos hechos, pero esos hechos y a la actualización de Jesús en ellos tienen un mensaje. Y no podemos quedar a oscuras del mensaje que es lo fundamental por estar deslumbrado por el prodigio. Y fíjese que cuando Jesús le dijo a Pedro, después de haber estado toda una noche intentando pescar, Pedro, ingresemos nuevamente al mar, boga mar adentro. Pedro le decía, pero Señor, estuve toda la noche y no pude pescar a nada, no tengo un solo pescado. Y Jesús le volvió a decir, Pedro, ve, cree en mí, ten fe. Entonces Pedro lo hizo, no le quedaba nada por perder más que nada. Y fue. Y cuando se produjo el milagro de que él no podía sacar las redes porque se le rompían de una enorme cantidad de peces, así ese Pedro entendió que ese Jesús que le había hablado, que con ese Jesús que se encontró y que estaba cara a cara, tenía poder sobre todas las circunstancias de la vida y tenía poder sobre todas las cosas que ella demandaba. Y ahí fue donde él le dijo, ¿qué quieres conmigo, Señor? Soy pecador. Ahí es donde él reconoció que ese Cristo que estaba enfrente de él tenía más que poder, más que autoridad, que era el Dios que hizo los cielos y la tierra y que lo tenía enfrente, porque de otra manera no podía haberle dicho que era un pecador, porque solo la presencia de la santidad hace que vos te sientas pecador. Ahí es donde Pedro entendió que él era más que el milagro que había hecho para convencerlo, o para que Pedro abriera los ojos de con quién estaba hablando. Esas cosas no ocurren a menudo, porque la gente se queda con que Jesús hizo el milagro, pero se olvidan del Jesús que hizo el milagro. Hay varios milagros narrados en los evangelios, en que se indica explícitamente la intención de Jesús en el milagro. Y en esa intención se puede leer el mensaje. El milagro en la acción salvadora de Jesús no es un fin, sino un medio. Así en la boda de Canaán, el fin del milagro es resucitar la fe del grupo de apóstoles recién reunidos. Cuando cura al paralítico, por ejemplo, el fin que tiene la curación es destacar el poder que él tiene de perdonar pecados. Recuérdelo, cuando en la boda de Canaán ya estaba todo consumido, él lo único que hizo fue, le dijo, llenen de agua y convirtió eso en vino. Y ahí tenemos a un Cristo que sabe cuáles son las necesidades aún en esas circunstancias de nuestra vida. Él sabe, Él conoce, pero se quedaron con el milagro de que el vino era mucho más rico que el primero que habían servido. Pero se olvidaron de quién fue el que le dio el gusto, Él convirtió esa agua en vino. Se olvidaron de dónde provenía, cuál era la fuente, y que si esa era la fuente, esa fuente podía hacer mucho más cosas.
Él era el dueño de toda la existencia humana, Él había creado todas las cosas. Y el fin del milagro era resucitar la fe del grupo de los apóstoles recién reunidos en ese entonces, que estaba buenísimo. Y cuando él curó al paralítico, que le dijo bien claro, tus pecados te son perdonados, él le estaba demostrando no solo que sanó al paralítico, que era algo extraordinario, sino que él tenía poder para perdonar pecados. Y que el único que tenía poder, que lo decía la palabra de Dios, era Dios mismo. O sea, si vos sacás la mirada de quién lo estaba haciendo y ponés solamente en el milagro, te quedás sin la otra parte, que es lo que pasa mucho. En muchos de los milagros también hay una intención simbólica. Por ejemplo, en la multiplicación de los panes se está simbolizando el hecho de que Dios tiene poder para alimentar a la persona, ¿no? En la curación del ciego de nacimiento se está simbolizando la fe, y los mismos otros muchos milagros que el Señor Jesucristo hizo. Entonces, miren, este milagro de la curación de los 10 leprosos hay, además del beneficio de la curación corporal, una intención y un mensaje. Podemos decir que es una acción de Jesús en dos tiempos. Primero la curación de la lepra de 10 enfermos y después la curación del íntimo ser del enfermo. Ya no solo de su cuerpo, por eso le dice el único que regresa a agradecer la curación física, tu fe te ha salvado. No se trataba solamente de una curación física, que era temporal, transitoria, porque en algún momento de la vida iban a volver a morirse. No se iban a morir de lepra, pero iban a morirse. Se trataba de que el autor de la vida estaba demostrando su enorme poder por sobre esas circunstancias que no tenía la solución, que no tenía la salida. Eso es lo que muchas veces nos cuesta mucho ver. Cuando Jesús hace un milagro, que Él es el autor directo de todo, que Él tiene el poder sobre todas las cosas que se mueven, visible o invisible, y que con Él las cosas son posibles, pero no quedamos con el milagro. Cuando usted escucha a algunos siempre hablar, sí, porque yo me convertí a Cristo, porque fui a un lugar y oraron y me sanó de esto y me sanó del otro, y Dios tiene poder, se quedó con el milagro, no con Cristo, porque mucha de esa gente no conocen a Dios, no conocen a Jesucristo, no saben quién es Él. Yo he visto mucha gente que Dios ha hecho milagros en su vida, extraordinario, maravilloso, pero también lo he visto correr detrás de la mentira de los hombres y de los políticos y del ecumenismo, porque no conocen al verdadero Cristo que había hecho ese milagro. Para serlo honesto, es un curandero. Naturalmente, estos 10 leprosos querían la curación de su enfermedad. Le pasa a ellos como a cualquier enfermo de todos los tiempos, todos deseamos estar sanos. Esta terrible enfermedad, por otra parte, convertía al enfermo en un ser discriminado, aislado socialmente. Los leprosos debían vivir fuera de la ciudad, en espacios lejanos, donde no pudieran contagiar la enfermedad y en donde no pudieran hacer impuros, de impureza legal, a los que se encontrasen con ellos. Tantas enfermedades son, además de dolorosas para el que lo padece, causa de discriminación. El enfermo sufre en un cuerpo y sufre la soledad, el abandono. Es un sujeto al que hay que evitar o al que hay que ver lo menos posible y de lejos. O sea, la lepra era un mal tan destructivo en todos los órdenes sociales y personales. Terrible era lo que estaba. Es como la mentira de que el que tiene supuesto virus, aléjense, no se junten, no se abracen. Es lo mismo, se llama destrucción masiva. Eso es lo que pasaba a estos 10 leprosos que se acercaron a Jesús y quienes Jesús curó con misericordia. Sentía el dolor de su enfermedad y se sentía solo en un mundo que los evitaba y los obligaba a vivir marginados de la sociedad. Jesús se acercó a su vida no solo físicamente, sino cordialmente. Y eso es una de las cosas más importantes, que usted sepa que Cristo está siempre presto, cordial, saludable, y a Él le encanta que lo busquemos y que tratemos con Él. Jesús tiene además otra intención, al hacer esta curación, intención que queda revelada al decir al único leproso agradecido, tu fe te ha salvado. No le dijo la fe de otras personas, no le dijo la fe de tu mamá, de tu papá, de tu tío, de tu sobrino o de tu esposa. Acá la fe que salva no es la del otro, es la personal, la que tú adquiriste con los tiempos conociendo al Señor, y si no la tienes no vas a lograr el milagro. Jesús quiere darle a estos enfermos algo más que un cuerpo limpio de lepra, quiere que descubran al que los ha curado. Que se abran por la fe al Salvador, que tiene ese poder extraordinario sobre la enfermedad. Hasta el día de hoy yo no entiendo cómo hay personas que en medio de grandes conflictos dudan de que Jesús tiene poder sobre esas circunstancias, no importa la enfermedad, llámese cáncer, llámese leucemia, lo que fuera, si es el autor de la vida. Lo que pasa es que nunca le enseñaron a ver a ese Cristo
como el autor y consumador de la vida. Nunca le enseñaron a ver como el que tiene todo poder en los cielos y en la tierra. No le enseñaron a ver como aquel que resucitó a Lázaro estando 4 días muerto y su cuerpo ya estando podrido. Cosa imposible para cualquier ser humano normal, silvestre, pero no para Cristo. Él recompuso ese cuerpo a la perfección, lo hizo nuevo en instante cuando le dijo: gracias te doy, Padre, porque tú siempre me escuchas, Lázaro, ven fuera. En esas fracciones de segundo el cuerpo de Lázaro se volvió a componer y desapareció toda descomposición, toda podredumbre, y Lázaro se levantó y caminó. ¿No ven a ese Jesús que tiene ese poder? Porque si no, tú sabrías que Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, y que no tiene ningún virus, tiene más poder que Jesucristo, y que no existe, salvo que el diablo te haya metido en la cabeza, te haya predicado la mentira, y tú creíste al diablo en lugar de creer quién es Jesucristo. ¿Qué es lo que está pasando últimamente? Es que lo peor de la enfermedad que podemos tener es la falta de fe. Y a nosotros también el Señor, a través de este milagro, quiere darnos la misma lección. La peor enfermedad que podemos tener es no tener la fe, no conocerlo a Él, no seguirlo y no amarlo. Sin embargo, no lo vemos así. La enfermedad corporal merece de nuestra parte más cuidado que la enfermedad espiritual. Si tengo una anomalía en el estómago, en los pulmones, enseguida voy al médico. La enfermedad corporal nos empuja a ir a la que nos puedan curar. Estamos en pecado, enfermos en el alma, y no nos urge ir a confesar lo que nos puede curar, perdonar el pecado en el nombre de Jesús. Las enfermedades y los defectos corporales son molestas más que nuestros defectos o vicios espirituales, que se van al médico. Se hace gimnasia, se hace dieta para corregir enfermedades corporales o para mejorar el cuerpo. En cambio, que poco nos preocupemos para corregir nuestro carácter violento, nuestra propensión a la mentira, nuestra sensualidad desordenada, eso no nos incomoda tanto como cualquier defecto corporal. El Señor nos da este mensaje cuando pasa la curación corporal de los leprosos a la curación espiritual del único que volvió a agradecer el milagro. ¿Sabe? Hoy pasa lo mismo. Dios sigue haciendo milagros. Él no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero el problema nuestro es con qué nos quedamos. Si de verdad nos estamos quedando con la parte del autor y consumador de los milagros hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra vida, hacia nuestra situación, o nos quedamos solamente con el milagro y a Él completamente lo eliminamos. Porque si tú tuvo fe para creer que Jesús lo sanara en ciertas circunstancias, va a tener fe siempre, en cualquier circunstancia, porque vas a ver que ese Cristo no cambia, que es el mismo, que su poder no ha cambiado por los siglos de los siglos. La palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y tenemos que aprender eso, a confiar en Él a pesar de las circunstancias y de la enorme presión que este mundo está ejerciendo sobre nosotros. Estuve en cierto lugar ahí hace poco donde... Es verdad, muchas personas van desesperadas, pero se encuentran con un médico que es diferente. Este médico es un médico cristiano y que ante todo lo escucha y luego le empieza a hablar de que existen cosas muchas más grandes y maravillosas que su enfermedad o que su problema o que su dificultad o que lo que este mundo está queriendo imponer. Y cuando escuchan que existe alguien más poderoso que es sobre todo lo que existe, porque Él es el autor de la vida, eso es algo que nosotros tenemos que entenderlo. Si Jesucristo es el autor y consumador de la vida, dígame, ¿quién tiene más poder que Él? Dígame que la muerte tiene poder sobre Él. No, es al revés. Él venció la muerte. El apóstol Pablo dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh el sepulcro, tu victoria? Lo cantaba Humberto, que lo escuchábamos. Sepultó Jesús tu maldición, por eso solo a Él sea la gloria, solo a Él. Y algo extraordinario. Aunque en la vida no haya fruto, o sea, la vaca no traiga corrales, aunque nos falte el producto del olivo, aunque nos falte todo, de toda manera tenemos que seguir confiando en Él. Habacuc lo sabía, porque la vida de Habacuc no fue en un tiempo glorioso, maravilloso, de prosperidad, de paz y de gozo, no, fue en un momento de conflictos enormes, terribles, de problemas, de falta de fe, de confianza. Lo mismo le pasó al profeta Oseas cuando Dios le dice: mira, Oseas, te voy a revelar un secreto. El justo, o sea, el justo es aquel que cree en mí, que soy el autor de la vida, que tengo todo poder en los cielos y en la tierra. Ese justo, por la fe tiene que vivir, por creer que yo estoy en todas circunstancias. Y si vos como justo retrocedés negándome, no vas a agradar a mi alma. Eso es lo que se va a lograr. Entonces nosotros tenemos la obligación de creer que detrás de los milagros está el autor, y el autor sigue estando vivo, y sigue estando en todo tiempo y en todo lugar presto para ayudarnos a salir de los problemas. Gloria a Dios. Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas.
Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí en Exponiendo la Palabra.